Bienvenidos al primer video del 2021. Esta vez nos vamos a embarcar en una aventura. Vamos a crear un diorama, o sea, una escena, utilizando los kits que tenemos 1 en 200, que ya vimos, el Monster, los kits Michimo de los primeros videos. Con esta caja de Trupan vamos a hacer una base. Aquí va a haber que todavía lijarla, barnizarla, pero va a quedar una base bonita. La escena de nuestro diorama va a tratar de un segmento de la cubierta del Daedalus. ¿Por qué el Daedalus? Porque ahí es donde se guarda todo el armamento pesado en la serie Macros. Los destroys, las armaduras. Entonces buscaremos referencias de imágenes, todo lo que sea posible, para ver cómo es la cubierta, de qué forma la vamos a hacer. Vamos a ver qué sale de todo esto. Aquí hay un cartón maqueta, es un trozo de cartón maqueta de 3 milímetros de grosor, que es lo que voy a usar para recrear la superficie de la cubierta. Lo que se tenga que hacer, ¿no? Rayas, líneas, colores, todo eso va a ir aquí. Un diorama suele tener una presentación, uno se tiene tiene que verse bonita. Entonces esto de aquí yo lo voy a lijar. Tengo mi lija, voy a lijar, una vez que quede todo perfectamente liso, se va a barnizar. Se debe lijar hasta que quede todo perfectamente liso al tacto. Preparo mi barniz con un poco de thinner y comienzo a pintar con brochazos largos y paralelos, tratando de cubrir lo más rápido posible toda la superficie para que el barniz quede uniforme. No importa si se notan los brochazos, porque esas líneas que se notan van a ayudar a darle textura de madera. Además, más adelante, cuando esté seco, lo vamos a lijar. Es muy importante que todos los brochazos sean paralelos, para que las líneas que se ven sean parejas, porque si no, entonces sí se va a ver desordenado y se va a ver mal. Una vez listo, lo dejamos secar por lo menos por 12 horas, o sea, tenemos que dejarlo de un día para el otro. Mientras el barniz de nuestra base seca, vamos a revisar los esquemas del Daedalus para decidir qué parte de la pista es la que vamos a usar como piso de nuestro diorama. Esta parte donde está el cruce de las dos franjas centrales es la que se acomoda mejor, así que vamos a comenzar a reproducirla en el cartón maqueta. He hecho un modelo en la computadora para guiarme. Entonces, una vez que ya está el boceto, comenzamos a remarcarlo, y lo comienzo a remarcar con lápiz, porque luego todo eso se va a tener que enmascarar para comenzar a pintar. Marco también en los bordes, porque eso me va a servir más adelante, ya van a ver. Con un compás comienzo a hacer la marca en forma de círculo, que es una marca de aterrizaje, una de las marcas de aterrizaje que hay sobre la pista del Daedalus, y que aquí va a ser parte también de mi diorama. He marcado también una especie de cuadrícula que representa las placas que recubren las pistas de los portaaviones. Las había marcado con lápiz y ahora les hago relieve con el cuchillo. Este relieve con el cuchillo se debe hacer de forma muy superficial, porque no queremos cortar la base de cartón maqueta, sino solo hacer pequeños surcos. Como pintura base para la pista uso negro mate Rust-Oleum en spray, y más o menos de una forma irregular, no tan parejo, porque no quiero que se cubra totalmente. Quiero principalmente que entre en los surcos que he hecho y en los bordes, en el alrededor. Ahora con Coastal Blue, también de Rust-Oleum, voy a dar el color en sí de la pista. Este no es el color normal que tendría una pista de portaaviones, pero es el color que usan las pistas del Daedalus y de Prometheus. Dense cuenta cómo se pinta con el spray. Nunca se deja de mover la lata para que se esparza la pintura y no se concentre en un solo punto. Listo, quedó todo parejito. Se notan bien las placas, todo bien. Bueno, ahora vamos a enmascarar para pintar la franja blanca central. Como la pintura ha tapado la marca que hice con lápiz, para esto es que nos van a servir las marcas que hicimos con los cuchillos en los bordes. Con esa guía puedo poner la cinta para enmascarar y así estoy listo para pintar.
No se olviden nunca dejar de mover la lata mientras se pinta. La pintura no se puede aglutinar, tiene siempre que estar dispersa. Una vez listo, hay que retirar con mucho cuidado la cinta que usamos para enmascarar, porque no queremos pelar todo lo que hayamos pintado antes. Con cuidado, con extremo cuidado. Listo, ahí está nuestra franja en forma de T, muy bien pintada. Bueno, ahora viene una parte que es un poco más engorrosa, porque tenemos que hacer la marca en forma de círculo, ¿no? La marca de aterrizaje. Para poder hacerla vamos a tener que hacer plantillas. Aquí no es tan fácil como coger una cinta y enmascarar, no, porque es un círculo. Tenemos que hacer plantillas. Una plantilla para el borde exterior del círculo y otra plantilla para el borde interior del círculo. Bueno, para eso pues usamos a nuestro amigo el compás, al cual en este caso estoy usando también con cuchillo para poder cortar la plantilla. Hay unos cortadores circulares, no es necesario que hagan lo que estoy haciendo yo, pero en ese momento no lo tenía a la mano. Así que si logran conseguir un cortador circular, no son caros, es mucho mejor hacerlo con eso. Bueno, ya están las plantillas listas. He marcado yo previamente el punto central en el círculo y también ya había hecho una marca de donde debía calzar el punto central sobre el piso. Así que todo lo que tengo que hacer es ubicarlo, usar un poco de cinta adhesiva para mantenerlo fijo. Y así, ya teniendo todo en su lugar, ya puedo proceder a pintar. Listo, ya está mi círculo de aterrizaje pintado. Ahora lo que voy a hacer es un poco de weathering con un lavado, un wash. Unas cuantas gotitas. Un pincel grueso, ancho. Y empiezo a aplicar el lavado también en pinceladas paralelas y largas, tratando de cubrir todo. Ese lavado lo que va a hacer es penetrar en los surcos que he hecho que marcan las placas de la pista. El lavado se tiene que hacer varias veces, se hace en varias capas, se aplica la primera, se seca, luego se aplica la siguiente y así hasta que vaya quedando todo bien. Y ahora nuestra base con la primera capa de barniz ya está seca, así que nos toca lijar. Lijamos, yo estoy usando lija de agua 600. Se lija hasta que vuelva a quedar todo muy liso. Van a notar que el color como que está medio bajo, eso no importa. Eso pasa porque el material, sea trupán o madera, absorbe el barniz. Pero le vamos a dar todavía una segunda capa. Y para eso hacemos lo mismo que hicimos en la primera capa. Otra vez sacamos un poco de barniz, le echamos un poco de thinner porque está demasiado espeso y volvemos a aplicar en pinceladas largas y uniformes, todas paralelas y tratando de cubrir toda la superficie lo más rápido posible. Esta vez van a ver cómo el color es distinto, es mucho más firme, mucho más intenso y se ve mucho mejor. Ya está lista la segunda capa de barniz y ahora otra vez lo llevamos a secar por otras 12 horas, ya saben, de un día para otro. Y un día después, con nuestra segunda capa de barniz ya seca, volvemos con nuestra lija 600 y de nuevo lijamos todo completamente hasta que quede completamente liso de nuevo.
Bueno, ahora un poquito de laca. El procedimiento con la laca es el mismo que con la pintura. La laca nunca debe dejar de moverse, siempre se debe tratar de esparcir lo más posible la laca. Bueno, en este caso es laca brillante porque queremos darle ya el acabado final. Tenemos que tener cuidado de que se cubra todo con la laca brillante, pero sin aglutinarla, siempre esparciéndola lo más posible. Y ya está lista mi caja laqueada, la base para mi diorama. Laqueada, bien barnizada, bien laqueada, quedó perfecto. Bueno, ya pasaron algunos días, la caja ya está totalmente seca, ha quedado bastante bien, mire, ha quedado bastante bonito, un tono bastante bueno y va a ser una base bien bonita. Y también está lista la plataforma que es el piso de la cubierta del Daedalus. Está ya con algo de weathering, se pueden notar las placas que forman la pista y las líneas principales, la línea principal y el círculo, uno de los 6 círculos que tiene, que es para aterrizaje vertical de vehículos. Si bien es cierto, todas las referencias que hay en imágenes de model kits o de ilustraciones o de diseños sobre el Daedalus solamente muestran estas marcas, me parece que para un diorama de este tamaño va a quedar muy pobre, no es muy poco detalle. Así que voy a buscar inspiración en algunas imágenes de portaaviones reales para agregar algunas marcas adicionales que pueden ser útiles para esto. Pero eso lo veremos ya en el siguiente video. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita para que siempre estén al tanto de cuando salgan estos videos. Me despido y nos vemos en el próximo video.